Capítulo 9. Cumplimiento en el Nuevo Testamento. 3. Ungir al Santo de los Santos. A continuación, reexaminaremos en primer lugar la expresión Santísimo o Santo de los Santos. Según J. Barton Payne. Comienzo de cita. Estadísticamente, la expresión Kodesh Kodashim, literalmente Santo de los Santos, ocurre en otros 22 sitios del Antiguo Testamento y puede referirse al equipo del tabernáculo, 5 veces, áreas de tierra sagrada, particularmente las dedicadas a sacerdotes, 3 veces, sacrificios, 2 veces, las porciones de los sacrificios pertenecientes a los sacerdotes, 10 veces, y a personas, Levítico 27-28, Primera de Crónicas 23-13, esta última haciendo referencia al mismo sumo sacerdote Aarón. Comparar el contexto general sacerdotal de Daniel 9:24. Una frase similar, empleando el artículo definido, el Santo de los Santos, ocurre 16 veces más, a menudo denotando el Santísimo de un santuario. Pero en todas estas 38 instancias fuera de Daniel 9:24 no hay ni una sola referencia indiscutible a un edificio del templo. Fin de cita. Así lo entendieron también los traductores de versiones antiguas como la versión Septuaginta y la siríaca. Esta última traduce, Mesías el Santísimo. Con estos datos, Deane concluye, comienzo de cita, toda referencia a un templo queda excluida por el contexto. Fin de cita. En toda la profecía, no se habla explícitamente de la unción del templo. El templo habría de ser reconstruido, pero también habría de ser destruido. Baldwin opina que el texto es ambiguo, pero que el ungido del Señor habría de ser, finalmente, una persona. Los paralelismos hallados en los siguientes versículos llevan ineludiblemente a la misma conclusión, véase más abajo. Cabe además preguntarse, ¿eran ungidos los templos en Israel? Desafiamos a cualquiera a encontrar un solo versículo en la Biblia que hable de la unción del templo de Jerusalén. Payne ha señalado lo siguiente, comienzo de cita. No poseemos ninguna indicación de que los templos de Israel fueran ungidos, ya sea el templo de Salomón, el segundo templo, en la dedicación de Zorobabel en 515 a.C., o en la rededicación de Judas en 165 a.C., comparar Primera de Macabeos 4:42 al 61, o el futuro templo milenial. De cualquier modo, el santuario de Daniel 9:26, lejos de recibir una unción favorable de parte de Yahvé, es destruido. Fin de cita. Por lo tanto, aun cuando la expresión Santísimo pueda considerarse ambigua, no existe ninguna base exegética para suponer que el pasaje habla de la unción de un templo. Por el contrario, nótese el siguiente paralelismo, ya que Mesías significa ungido. Versículo 24, ungir al Santo de los Santos. Versículo 25, hasta ungido príncipe. Versículo 26, ungido será cortado. El único ungido que menciona la profecía es el ungido príncipe. Es natural y evidente que la unción debe referirse a él. Así lo entienden también Young y Clark. Comienzo de cita. Esta difícil frase. Aparentemente se refiere a la investidura del Mesías con el Espíritu del Señor. Fin de cita. Comienzo de cita. Aquí significa la consagración o designación de nuestro bendito Señor, el Santo de Israel, para ser el profeta, sacerdote y rey de la humanidad. Fin de cita. Precisamente, la palabra Cristo es la traducción griega del hebreo Mesías, es decir, ungido. Los siguientes textos se refieren a Jesús como el ungido y el Santo de Dios. Comienzo de cita. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:23 y 24. Fin de cita. Comienzo de cita. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Fin de cita. Comienzo de cita. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4:18, citando Isaías 61:1 y 2. Fin de cita. Comienzo de cita. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Hechos 3:14. Fin de cita. Comienzo de cita.
Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4, 27 y 28. Fin de cita. Comienzo de cita. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, 37 y 38. Fin de cita. Comienzo de cita. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7, comparar 6:10. Fin de cita. Cabe preguntarse ahora, ¿cuándo fue ungido Jesús? Autores de muy diverso trasfondo han llegado a similar conclusión, como se desprende de los pasajes que cito a continuación. Comienzo de cita. Aquí no se explica de manera directa por qué Jesús, que no necesitaba arrepentirse, insistía en practicar una ceremonia que significaba confesión, versículo 6, y arrepentimiento, versículo 11. Podría sugerirse lo siguiente. 1. Que Jesús estaba ya para recibir la unción del Espíritu Santo, versículo 16, con el fin de cumplir su triple oficio de profeta, sacerdote y rey. Fin de cita. Comienzo de cita. En 4 ocasiones leemos de la unción de Jesús por parte de Dios. Todos estos textos indican una entrega especial del Espíritu Santo con poder sobrenatural. Esta unción del Espíritu Santo probablemente recuerda lo ocurrido en el bautismo de Jesús. En el bautismo Jesús recibió la unción real y sacerdotal que hizo de él el Cristo, el Mesías. Fin de cita. Comienzo de cita. Si intentamos precisar la experiencia que Jesús tuvo en el bautismo, podríamos decir, en el bautismo, Jesús tiene conciencia de ser poseído por el Espíritu. En todo caso, lo que consta firmemente es que Jesús atribuyó suma importancia a la hora de su bautismo. Así lo vemos por la enigmática perícopa de Marcos 11, 27, 33. Le preguntan a Jesús de dónde ha recibido él su autoridad. Cuando él responde a su vez con otra pregunta, a saber, si el bautismo de Juan era o no de Dios, versículo 30, difícilmente podremos entender esto como una evasiva. Ahora bien, si tomamos en serio la contrapregunta de Jesús, entonces su sentido es el siguiente: mi autoridad se basa en el bautismo de Juan. Y esto, a su vez, quiere decir concretamente, mi autoridad se basa en lo que sucedió cuando yo fui bautizado por Juan. Fin de cita. Comienzo de cita. La verdadera pregunta es, ¿cuándo se ofreció Jesús a sí mismo como el ungido? El Nuevo Testamento responde con claridad inconfundible que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, Hechos 10:38, y proclamó que este ungido era su Hijo, ver Marcos 1:9-11, comparar Salmo 2:6 y 7, el día del bautismo de Jesús por Juan el Bautista. El propio testimonio de Jesús en la sinagoga de Nazaret, poco después de su bautismo, confirma esta conclusión. De este modo, Cristo se ofreció a sí mismo a Israel como el ungido, el Mesías, inmediatamente después de su bautismo y 3 años y medio antes de su crucifixión. Fin de cita. Como puede verse, existe un consenso general acerca de que Jesús recibió su unción como elegido de Dios en la oportunidad de su bautismo. Así lo han entendido los cristianos de todos los tiempos. Aun la Biblia anotada de Scofield, citada más arriba, lo reconoce. ¿Cómo negar entonces que este hecho sobresaliente en la vida del Señor constituyó el cumplimiento literal de la profecía de Daniel? Con la inauguración del ministerio terreno del Señor se cumplió en la historia una de las más grandes profecías mesiánicas. Y este cumplimiento es además coherente con la cronología y con las declaraciones del Nuevo Testamento, como se verá a continuación. Título: Cumplimiento oportuno. La profecía mesiánica de Daniel 9:24-27, con un plazo divinamente prefijado, exigía no solamente que ocurrieran ciertos hechos, sino que los mismos tuvieran lugar en un contexto temporal determinado. De hecho, esta es la única profecía que indicaba cuándo habría de venir el Mesías. ¿Qué indicación temporal basada en la Escritura tuvo Jesús para el inicio de su ministerio, fuera de la profecía de Daniel? Porque tras su bautismo en el Jordán, el Señor proclamó, comienzo de cita,
El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Mateo 1:15. Fin de cita. Aquí la palabra tiempo traduce el griego kairos, Nueva Concordancia Greco-Española del Nuevo Testamento 2540, que indica generalmente más una oportunidad, una ocasión apta, un tiempo propicio, que una extensión cronológica. Dice W. D. Roberts, comienzo de cita. Es notable que la Biblia ponga énfasis no en la continuidad del tiempo, falta, por cierto, el vocablo hebreo para tal concepto, sino en la importancia que presta Dios a determinados momentos de la historia. El tiempo así considerado es más una oportunidad, griego. Kairos, que una sucesión de lapsos cronológicos, griego. Chronos. Fin de cita. En efecto, el vocablo hebreo et. Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, 1650, se refiere básicamente a un tiempo dispuesto por Dios, ya sea respecto a sucesos periódicos, como lluvias y cosechas, b. tiempo adecuado para sucesos irrepetibles, como el nacimiento o la muerte, c. un tiempo o período fijo por Dios y solo conocido por Él, aunque puede ser revelado a los profetas. Este concepto de tiempo es mejor traducido por kairos. Sin embargo, la distinción entre kairos y cronos no siempre es posible. En dos ocasiones ambos términos aparecen juntos. Comienzo de cita. No os toca a vosotros saber los tiempos, cronoi, o las sazones, kairoi. Hechos 1:7, Biblia Jerusalén, el tiempo y el momento, Nueva Biblia Española, los tiempos y las fechas, Nuevo Testamento de la Biblia de las Américas, los tiempos ni las épocas. Fin de cita. Comienzo de cita. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Primera de Tesalonicenses 5:1. Fin de cita. Retornando a la afirmación de Jesús en Marcos 1:15, puesto que Dios solo había fijado cronológicamente la oportunidad en la profecía de las 70 semanas, es natural pensar que Jesús estuviera aludiendo a este pasaje de la Escritura. Además, el apóstol indica que Jesucristo nació en el cumplimiento o plenitud del tiempo, Gálatas 4:4, y utiliza el vocablo cronos, lo cual refuerza la idea de un período cronológico fijado en la Escritura, y cumplido en la vida de Jesús de Nazaret. Título: La habitación de Yahvé Dios en el Nuevo Testamento, el templo de Herodes o Jesús. Ya se demostró que existe mejor base exegética para suponer que la expresión ungir al Santo de los Santos se refiere al Mesías que a la unción de un templo, pasado o futuro. Pero aun cuando se admitiera la referencia al templo, el contexto mesiánico y el testimonio del Nuevo Testamento señalan, ambos, la figura del Mesías. Jesús anuncia la próxima destrucción del templo como señal del juicio divino ante el rechazo del Mesías por parte de Israel, Mateo 24:2p. B. El Señor indica que en el futuro el centro de adoración será de naturaleza espiritual, y no un templo material, Juan 4:21-24. La consumación es la hora en la que están cerradas las puertas de los santuarios terrenos, y se termina el conflicto en torno a los santuarios, Juan 4:21, y la comunidad de los redimidos adora ante el trono de Dios, versículo 23. C. Jesús se refirió a sí mismo como el nuevo templo de Dios, Juan 2:19-21. Incidentalmente, esta afirmación sirvió más tarde de base para la acusación calumniosa durante su juicio, Mateo 26:61, 27:40, Hechos 6:14. D. Jesús declaró solemnemente ser mayor, es decir, más importante, que el templo, Mateo 12:6. Con esta afirmación, el Señor proclama la superioridad del nuevo sacerdocio y del nuevo pacto. Dice Brown. Comienzo de cita. En dos grupos de pasajes Jesús habla de la destrucción del templo. En el primer grupo se está refiriendo al templo de su cuerpo. Ya su propia persona está superando al templo material como el lugar de habitación de Dios, donde Dios y el hombre se encuentran. En el segundo grupo Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén. La causa de la destrucción es el rechazo de los líderes judíos, y del pueblo en su conjunto de las intimaciones de Dios en la persona de Jesús. Fin de cita. Heschrenka ha señalado otros dos incidentes registrados en las Escrituras que indican que con la muerte de Jesús el culto se transforma, y su punto focal deja de ser el templo para centrarse en la persona de Jesús. En primer lugar, la contaminación del templo con el precio de sangre pagado a Judas para entregar a Jesús, Mateo 27:5,
Y, en segundo lugar, la rotura del velo del templo de arriba abajo, Mateo 27:51, hecho que recibe tal interpretación en el mismo Nuevo Testamento, Hebreos 10:19-22, en el sentido de que la forma de acceso a Dios en el nuevo pacto es a través de Jesucristo, y que el templo material es cosa del pasado. Más aún, está irremisiblemente condenado a la destrucción a causa del justo juicio. LaRondelle resume la posición ortodoxa en los siguientes términos. Comienzo de cita. El versículo 24 debe entenderse como cumplido por el ungido mismo en representación de Israel, versículos 25-27. La muerte y la resurrección de Cristo a un nuevo sacerdocio realizaron una expiación perfecta por el pecado de Israel y trajeron una eterna justicia para Israel. Los verdaderos israelitas entraron en los beneficios de su muerte sacrificial, y por lo tanto se vistieron con las ropas blancas de su justicia. El bautismo de Cristo, su unción por el Espíritu, y su muerte autenticaron la visión profética de Daniel. Su ascensión al cielo significó la consagración de un nuevo sumo sacerdocio en el santuario celestial, manifestado en la tierra por el derramamiento del Espíritu de Dios que unge, en el día de Pentecostés. Fin de cita. Frente al maravilloso cumplimiento literal de esta extraordinaria serie de predicciones del versículo 24, ¿cómo pueden exégetas cristianos sostener que estos objetivos no se han cumplido, o solo se han cumplido en parte? Escuchemos algunas afirmaciones típicas. Dice Carballosa, en su libro, Daniel y el reino mesiánico, páginas 208-209. Comienzo de cita. Estos tres, primeros, aspectos del programa de Dios fueron satisfechos mediante la muerte de Cristo en la cruz. Pero los 6 aspectos serán cumplidos en lo que concierne a los beneficios en sí para Israel cuando Cristo venga por segunda vez. El derramamiento de esas bendiciones, a un Israel nacional, se asocia con la segunda venida de Cristo a la tierra y con el establecimiento del reino mesiánico, Zacarías 12:14, Miqueas 4, Isaías 54. Es entonces cuando esos 6 aspectos del programa de Dios para Israel tendrán un cumplimiento cabal y completo. Fin de cita. Dice Ironside, en su libro, Daniel, página 112. Comienzo de cita. Observa cuántas cosas debían cumplirse antes de que este período concluyera. Terminaría su prevaricación, se pondría fin al pecado, la iniquidad sería expiada, sería traída la justicia perdurable, esto es, el reino milenial, la visión y la profecía serían selladas por haberse cumplido, y el Santo de los Santos sería ungido en el futuro templo de Jerusalén. Ahora bien, resulta evidente que hay aquí muchas cosas que aún no han sido cumplidas, y por lo tanto los 490 años aún no han terminado. Fin de cita. Dice Anderson, en su libro, El príncipe que ha de venir, página 109. Comienzo de cita. Pero se puede preguntar, ¿no fue la cruz de Cristo el cumplimiento de estas bendiciones? Un cuidadoso estudio de las palabras del ángel nos mostrará que ni tan solo una de ellas ha sido todavía cumplida. Fin de cita. Dice Chafer, en su libro, Teología Sistemática, volumen 2, páginas 344, primero y tercero. Comienzo de cita. En estos 7 años, la 70ª semana de Daniel, llenos de acontecimientos todo lo que queda por cumplirse de los 490 años, tanto con respecto al fin de los tiempos de los gentiles como hacer venir las bendiciones de Israel tiene que ser cumplido, a saber, la transgresión de Israel será concluida, se llegará el fin del pecado, una reconciliación por la muerte de Cristo, Sikh, se habrá introducido, toda visión y profecía habrá quedado sellada en su cumplimiento, y el Santísimo habrá sido ungido. El último período de 7 años es llamado propiamente la 70ª semana de Daniel y aún no ha sido cumplida. Fin de cita. Las afirmaciones precedentes no se basan en una exégesis histórico-gramatical, sino en ciertos presupuestos dogmáticos que gobiernan la exégesis dispensacional. El premilenialismo dispensacionalista necesita de la profecía de Daniel para muchas de sus interpretaciones peculiares, futuro templo, reino milenial judío, etc., y por consiguiente no puede admitir el glorioso cumplimiento que el Nuevo Testamento en conjunto atestigua con ineludible claridad. En mi opinión, permitir que el prejuicio doctrinal altere de tal manera la exégesis es una actitud que habla muy mal del sistema teológico involucrado.
La sana exégesis y el estudio inductivo deben preceder necesariamente a cualquier intento de sistematización, y si bien el dispensacionalismo reconoce este principio en teoría, deja mucho que desear en su aplicación práctica, como lo demuestra acabadamente el ejemplo que nos ocupa. Para concluir, nótese el contexto sacerdotal de Daniel 9:24. Jack Doucan ha señalado que el único otro pasaje de la Escritura donde aparecen juntas las tres ideas de expiación, Kippur, unción, Masach, y Santísimo, Kodesh Kodashim, se halla en Éxodo 29:36 y 37. Este pasaje trata de la consagración del sumo sacerdocio de Aarón. Por lo tanto, la idea de la consagración de un nuevo sumo sacerdocio no es en modo alguno extraña a Daniel 9:24. No es necesario subrayar quién es el único y eterno sumo sacerdote del nuevo pacto.